agapes. Vamos a estar yendo a la palabra de Dios, vamos a estar buscando en el libro de Tesalonicense. Queremos recordarle a los hermanos, ya comenzaron todos los grupos, que hay grupos para que los hermanos que no lo tienen comiencen ya a participar de los grupos. Es grupo en cada zona. Y también tenemos en el WhatsApp el grupo general, donde están todos los hermanos de la iglesia, los que quieren participar del grupo general, donde los hermanos se suben prédicas, se suben saludos, en fin, un montón de cosas lindas. Así que los que no están ingresados en el grupo general, mándenme un mensajito, yo los agrego. Y los que no tienen grupo donde ir los días miércoles, que hay grupos en todos los lugares, fíjense en el grupo más cerca para poder también estar participando de eso. Vamos a ir a la palabra del Señor, segunda de Tesalonicense capítulo 3. Segunda de Tesalonicense capítulo 3. Y del capítulo 3 vamos a leer el verso 5. Y dice así la palabra del Señor. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Oramos. Mi amado Señor, te alabamos, te exaltamos, te damos gracias por darnos este privilegio, Señor, una vez más de poder estar delante de ti para poder participar, Señor, de esta hermosa reunión donde con gozo cantamos y alabamos a tu nombre, con un corazón agradecido por tus bondades, Señor, para con nosotros y tus misericordias que son muchas. Rogamos que tu bendición sea sobre de nosotros en esta noche, Señor, llene nuestros corazones de ti, abras los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender tu perfecta voluntad para nuestra vida, mi amado Señor. Nos sea dada gracia abundante, se abra las ventanas de los cielos, Señor, y el poder de tu Espíritu llene nuestros corazones. Sea reprendida toda operación del maligno y gracia y paz sea en el corazón de tus hijos. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Reciban los saludos del pastor Monzón. Es un pastor muy hermoso de la filial de Zárate y él siempre envía saluditos. Igual nosotros nos acordamos siempre en las reuniones de oración que tenemos, en las reuniones que hacemos los jueves, hoy jueves a las 6:30, que es abierta para todos los hermanos, jóvenes, hermana, hermano, y el que desee venir a interceder juntamente con los que lo hacemos. Rogamos también por cada filial y en cada filial rogamos por los pastores de esos lugares, que Dios los llene de luz, de gracia, que Dios haga una operación en las filiales, así como hace en las otras, en nosotros, de salvación, que añada a los hermanos que están separados, apartados, que añada las almas de los que han de ser salvos. Es decir, es nuestra oración al Señor siempre. Y nuestro hermano Monzón, pastor Monzón, siempre envía a él saluditos para la iglesia. Y nosotros se lo retribuimos, le decimos también, envíele también saludo a los hermanos de Sara. Nosotros hemos leído en esta noche este pasaje donde el apóstol Pablo dice que el Señor encamine vuestros corazones al amor a Dios, es decir, que descubramos la profundidad de lo que es el amor a Dios y cuánto Él nos ama. Porque nosotros podemos decir que le amamos al Señor, pero nosotros sabemos cuánto nos ama Él. Bueno, ahí entonces dice, encamine vuestros corazones al amor, que podamos nosotros descubrir a tal profundidad que Él nos ama, para que nosotros también podamos amarle como Él nos ama a nosotros. Hemos visto
cómo es que el amor es un don del Espíritu, fruto del Espíritu, que se manifiesta en todos los que han creído, para que ese amor vaya creciendo en nosotros y vayamos descubriendo a Dios, cuánto nos ama, y de ahí vayamos amándole más, aunque no le hemos visto, pero nosotros sentimos que le amamos. Nunca le vimos, pero sentimos que le amamos. ¿Cuántos siente que aman a Dios? Le amamos sin haberle visto. Y para nosotros, que no le vimos, decimos que Él es precioso. Y si no le vimos, ¿cómo sabemos que es precioso? Porque le amamos. Cuando se ama, la persona a quien se ama es precioso. No es chueco, ni es torcido, ni tiene nada, lo ve perfecto. Todos los demás ven los defectos, pero el que ama no ve los defectos, no ve nada, simplemente siente que le ama. Dios no tiene defecto, pero nosotros sentimos que le amamos. El Señor no tiene defecto, sin embargo nosotros sentimos que le amamos. No le hemos visto, y muchas veces la figura que hacen del Señor Jesús en estampita y en cosas, no es en realidad el rostro de Él. Algunos estudiosos analizan y dicen, el Señor era de la tribu de Judá, es decir, no pudo haber sido rubio de ojos azules, nunca, sino que era de la tribu de Judá, de una tribu donde la Biblia inclusive habla del Antiguo Testamento, dice, no hay parecer en él para que le deseemos, es decir, no hay una hermosura humana como para que lo deseamos y lo amamos porque es hermoso. No, sino que había una belleza espiritual dentro de él. Exteriormente no había nada como decir, ay, qué precioso, lo amo porque es bello. No. Sin embargo, nosotros no lo vimos, pero le amamos sin haberle visto. Entonces, el apóstol Pablo en este pasaje dice, el Señor dice, encamine vuestros corazones al amor de Cristo, y luego dice, y a la paciencia de Cristo. Así que Cristo era paciente. Nosotros miramos a Dios y vemos la paciencia de Dios. Miramos a Cristo sentado a la diestra de Dios y la paciencia de Dios, de Cristo para con la iglesia. Se entregó a sí mismo, habiéndola lavado en el lavacro del agua por la palabra de Dios, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga, y Él está sentado y está esperando la manifestación de la iglesia gloriosa, que se manifiesten los hijos de Dios que han recibido un glorioso evangelio, gloriosas palabras, y se manifieste. Y Él es paciente, ¿vio? Con nosotros podemos medirnos con nosotros mismos y nosotros seríamos insensatos si nos medimos y podríamos decir, uno, no te llegues a mí porque yo soy más santo que tú, yo no hago esto. Es como teníamos nosotros hace mucho tiempo un hermano en la iglesia que él había hecho un listado largo de las cosas que no hacía. No tomo café, no hago esto, no fornico, no adultero, no miento, no esto. Hizo un listado largo porque él era santo, muy santo. Si usted piensa que por esas cosas usted es santo, yo le quiero decir que usted está equivocado. Usted es santo porque Cristo lo santificó. Esa es nuestra santificación. Porque nuestra justicia, en el Antiguo Testamento dice que es trapo de inmundicia. Lo que usted puede presentar como yo nunca hice esto, yo nunca lo otro, trapo de inmundicia, no sirve, no le alcanza para entrar al cielo. La única forma que nosotros entramos al cielo es justamente por los méritos de Cristo, no por nuestras obras, por los méritos de Cristo. Y la operación de Cristo de salvación en nuestra vida hace que se produzcan las obras que ahora se manifiestan, obras de justicia que son producto de la operación de salvación que Dios ha hecho en nosotros. Entonces las obras que producimos es obra de la fe que está metida dentro de nosotros, no porque nosotros seamos muy justos, muy rectos, muy perfectos. Si bien vamos rumbo a una perfección, a alcanzar la posición que tenemos delante de Dios en un estado, vamos, pero de ninguna manera vamos a justificarnos diciendo que nosotros somos santos porque no hacemos lo malo. No, somos santos porque Él nos santificó. Cuando estábamos muertos en delito y en pecado, Él nos limpió, nos lavó, nos santificó, nos justificó,
nos salvó. Entonces ahí vamos caminando. Por eso no podemos nosotros medirnos con nosotros mismos. Si usted se quiere medir, mídase con Cristo. Cuando usted se mida con Cristo, va a bajar la cabeza y va a abrazar a sus hermanos queridos. Pero si usted se mide con otro, va a hacer distancia uno con otro. No te acerques a mí porque yo soy más santo que tú. Ahora, nosotros miramos en este pasaje y dice: el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Entonces, encamine vuestros corazones, dice, hacia la paciencia de Cristo. Entonces, nosotros nos decimos, ¿qué tan importante es la paciencia? Porque dice, la paciencia de Cristo. Así que Cristo fue muy paciente y Cristo fue muy paciente. Y dice, encamine vuestro corazón también a la paciencia. Es decir, que ustedes también manifiesten paciencia, porque es algo que algunas personas dicen así, y no, yo no tengo tanta paciencia. Ahora, cuando usted va al libro de Gálatas 5:22, dice, y el fruto del Espíritu es amor, gozo, y como cuarto dice paciencia. Amor, gozo, paz, paciencia. Quiere decir que es un fruto del Espíritu y que es algo importante que nosotros lo necesitamos. Nosotros necesitamos el desarrollo de la paciencia, que es un fruto del Espíritu, para que podamos soportar las cosas que vienen a nuestra vida. Inicialmente nosotros tenemos que pensar esto: somos escogidos de Dios, si no, no estaríamos en la congregación de los santos. Somos escogidos de Dios, si no, no seríamos miembros del cuerpo de Cristo. Somos escogidos de Dios, por eso nos acercamos a la mesa con seguridad y participamos del cuerpo y de la sangre de Jesús con la dignidad que Él a nosotros nos ha dado. Entonces nosotros somos escogidos del Señor y eso nos lleva a nosotros a congregarnos, a reunirnos, a alabar al nombre del Señor y a ayudarnos unos a otros para que podamos seguir creciendo. Crezcamos en amor, crezcamos en gozo, crezcamos en paz y crezcamos también en paciencia. Quiere decir que si alguien dice así, no, yo no soy muy paciente, tiene que saber que la paciencia es el fruto del Espíritu y que la paciencia, así como se desarrolla el amor, la paciencia también debe de ser desarrollada. Porque si el Señor nos dio el fruto del Espíritu, paciencia, es porque la necesitamos. Si nosotros no tenemos paciencia, no tendríamos ni la capacidad para esperar que un huevo se haga duro. Lo sacamos antes de tiempo, ¿no? Porque no voy a esperar tanto y cuando lo abre resulta que todavía es un huevo al ponché, como dice, es decir, para comerlo con cucharita, pero no era el huevo duro que usted quería sacar, porque es impaciente. Y bueno, yo no tengo tanta paciencia. Bueno, ahora tiene que saber que la paciencia es un fruto del Espíritu que nos he dado a nosotros porque la necesitamos. Necesitamos la paciencia. Necesitamos. Esa palabra paciencia, que es una palabra griega, en griego que significa hupomone. Hupomone es una palabra griega que es paciencia, lo que nosotros llamamos. Y esa palabra hupomone significa permanecer bajo. Dios quiere decir que las leches hervidas se calman. Cuando usted tiene la paciencia, no hay la leche hervida, que ahí nomás cualquier cosa, ahí nomás hace ebullición y hace lío, porque cuando hierve la leche hace lío, se pierde leche, se mancha todo donde estaba hirviendo la leche, a su vez mancha abajo, ensucia todo los problemas que causa la leche hervida. Entonces, cuando nosotros manejamos y dejamos que la paciencia, vamos nosotros trabajando y que opere en nosotros, entonces se acaba la leche hervida, se acaba el volcar la leche hacia afuera y embarrar todo. No, se acaba. ¿Por qué? Porque vamos trabajando y va creciendo en nosotros la paciencia. Por eso el apóstol Pablo dice, el Señor os encamine vuestros corazones, y dice luego a la paciencia de Cristo, que sean pacientes. Porque si son impacientes, ¿cómo van a alcanzar las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros?
Hay cosas que Dios no la hace de un día para el otro, sino que es un proceso. Entonces, para alcanzar ese proceso, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Necesitamos paciencia. ¿Y qué es paciencia? Paciencia es permanecer bajo, es decir, no exaltarse, no ponerse mal. ¿Por qué? Porque en el transcurso de nuestra vida vamos a tener pruebas, diferentes tipos de pruebas que por la cual nosotros tenemos que pasar y la necesitamos la paciencia para poder esperar y poder soportar. Podemos tener pruebas generales o podemos tener también prueba en el servicio al Señor, ser probado estando en el servicio al Señor, o también podemos tener prueba, ser probado por Dios. Nos puede probar el Señor no tienta prueba. Entonces podemos ser probados por el Señor, podemos ser probados mientras estamos haciendo el servicio al Señor y ahí ser probado. ¿Y usted qué hace? Larga la escoba, larga el coordinado, larga. No, yo dejo todo, me voy y así va a ser. Larga la guitarra, larga el otro. No, esto no es imposible, no se puede soportar. Yo dejo todo, deja y se va. ¿Se da cuenta por qué necesitamos la paciencia? Porque si no tiene paciencia va a abandonar, va a largar todo, va a dejar todo. Y usted no fue llamado para que deje, sino que fue llamado para que agarre, para que sostenga lo que se le da, porque Dios tiene más para darle, tiene más. Por eso dice, al que tiene, le será dado. Entonces, le fue dado, gloria a Dios, le fue dado. Entonces, le fue dado, usted tiene, entonces le va a ser dado más, pero tiene que tener, tiene que sostener lo que el Señor le dio, y para eso necesita paciencia. Si no tiene paciencia, ¿cómo va a solucionar? ¿Cómo va a soportar? ¿Cómo va a sostener un ministerio si no tiene paciencia? No lo va a poder sostener. Si no tiene paciencia, ni siquiera paciencia para esperar un ministerio va a tener. Acá no se puede hacer nada, porque acá yo dejo y me voy. Mire, hoy oramos a las 6 de la tarde, podría haber venido, no vino. Los grupos fueron el día miércoles, podría haber ido a un grupo, no fue. Tenemos el día jueves culto, tenemos viernes culto, tenemos sábado culto, tenemos domingo culto. Y usted se queja y no sé qué hacer. Vaya al grupo, en los grupos ya se comienza el trabajo de evangelización. Vaya a evangelizar, comience a evangelizar. Hay hermanos que salen a evangelizar. Nuestro hermano Aníbal está por la feria con un micrófono. No se anima, vaya y compruebe, vaya y pruebe lo que es evangelizar, lo que es predicar a las personas. Vaya y pruebe. No, pero acá no se puede crecer. No se puede crecer o usted no quiere crecer. No se olvide que el crecimiento lo da Dios. Y que si el crecimiento lo da Dios, nadie puede detener a Dios que a usted lo haga crecer. Usted se podrá quedar quietito. Usted dice, yo estoy quietito en el banco, acá no se puede crecer. Que no se puede crecer, usted puede estar quietito en el banco, pero ir creciendo en conocimiento, en luz, en gracia espiritual, y no se puede tapar el sol con un dedo. Cuando la gracia de Dios está en una persona, ¿cómo hace usted para apagarlo? No lo va a poder apagar. No se puede tapar, porque la gracia de Dios fluye, sale como un río de agua viva, sale. ¿Y cómo hace para parar semejante manantial que viene de Dios? ¿Cómo hace para pararlo? No lo puede parar nadie. Fluye, sale, moja todo y todos sienten la gracia de Dios que hay en ese hermano. No sé, la gracia que hoy pasa al lado mío y siento algo de Dios en mí. Simplemente pasa. ¿Quién podrá frenar la gracia del Señor? Entonces, ¿quién es el que da crecimiento? El crecimiento lo da Dios. Pero por eso nosotros necesitamos paciencia. El apóstol Pablo dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Entonces, hay diferentes pruebas. Pero
Esta paciencia nosotros tenemos que en la prueba llevarla hasta el final. Por ejemplo, en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 3, el apóstol Pablo dice lo siguiente: Santiago capítulo 1, verso 3 dice así: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La Biblia dice así, Santiago capítulo 1, verso 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa. Entonces, la paciencia que empieza a operar en nuestra vida, que empieza a trabajar, tiene que tener su obra completa, porque usted tiene que soportar hasta el final. No puede abandonar a mitad de camino, al final no viene, y hacer como hizo Saúl. La Biblia dice que Saúl estaba esperando que Samuel venga a hacer un sacrificio, lo llamó, Samuel iba a venir a hacer el sacrificio, prepararon todo, pero Samuel se demoró. Y como Samuel se demoró, entonces dijo Saúl, al final lo estamos esperando y no viene, bueno, vamos a hacer el sacrificio, yo voy a sacrificar. Y sacrificó, hizo un sacrificio que él nunca tenía que haber hecho. Nunca tenía que haber sacrificado, porque para eso estaba el profeta, estaba el sacerdote, pero nunca el rey. Sin embargo, como él decía que tenía la autoridad, hizo el sacrificio. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Hizo enojar a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Le quitó el reino por impaciente. Entonces, el apóstol dice, tenga la paciencia, dice, su obra completa, no abandone a mitad de camino. No abandone. Siempre dicen del hospital que es la amansadora, dice, porque cuando usted va al hospital dice, hoy tengo un horario, tengo a las 8, y resulta que a todo el mundo le dan a las 8, y cuando usted llega es por turno de llegada. Usted llega, entrega el papelito, entonces le van poniendo uno arriba del otro, y todos tienen el turno a las 8. Quizás sale al mediodía, pero todos tienen el turno a las 8. Entonces, si usted se tiene que hacer atender y usted va y ve que todo el mundo tiene el mismo horario y usted tiene que esperar y usted no llega al final y se va, entonces ¿cómo va a recibir lo que fue a buscar? Porque abandona, no, esto no puedo, abandono, dejo, me voy, y dejan y se van. Entonces dice, tenga la paciencia, su obra completa, no abandone lo que está haciendo, no abandone el ministerio que está llevando, no abandone, no se vuelva para atrás, siga adelante, avance, no se quede, avance, tome fuerza en el Señor. Diga como dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No se entregue, avance, pelee la buena batalla de la fe, pelee. Si usted se entrega y usted mismo abandona, ¿cómo va a llegar al final de la carrera? Se va a bajar del barco a mitad del camino. Entonces el apóstol Santiago dice así, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte ninguna cosa, sea perfecto, completo. En una oportunidad dice que un pastor iba a levantar un hermano diácono y lo iba a probar antes, entonces lo llamó para hablar con él y lo dejó esperando ahí. Y él se puso a hacer las cosas y sí, espéreme que yo ahora vamos a hablar. Y lo dejó esperando, y el hermano dijo, si hasta cuándo voy a esperar acá, y se fue. No pasó la prueba. Estaba siendo probado en la paciencia, si era capaz de esperar el tiempo que le decían, que espere, no se apure, no quiera apurar el pan encendiendo más fuego porque lo va a quemar. Todas las cosas tienen su tiempo, todas las cosas tienen su lugar. Entonces, no espere algo ya yo llego y a mí me tienen que poner como superestrella. No, mi querida hermana, mi querido hermano, llegue, siéntese y espere su tiempo.
Dios dirá cuándo será el momento. Ah, no, porque si yo llego y a mí no me dan, yo me voy. Bueno, Dios lo bendiga, váyase donde el Señor le diga que vaya, Dios le bendiga, pero no es así, tenemos que esperar, ser pacientes. Hay hermanos que han sido disciplinados en las congregaciones y la disciplina es por un tiempo. ¿Y cuánto es el tiempo? Y el tiempo de Dios. Dios dirá, y hay que esperar. ¿Y cuándo va a ser? No sé, hay que esperar. Pregúntele al Señor, Él sabe. Lo que ocurre es que nuestros tiempos y los tiempos del Señor son diferentes. Por eso no tenemos que apurarnos ni desesperarnos cuando pedimos algo al Señor y parece que el Señor nos responde. Porque usted no se olvide que un día para Dios son como 1000 años, medio día son 500 años, un cuarto de día son 250 años. Entonces a usted le parece como que, esperé tanto tiempo, no, mejor abandono, dejo todo. No, espere en Dios y Él hará y va a contestar en su tiempo las peticiones de su corazón. Pero no desmaye, no desmaye. Entonces tenemos diferentes pruebas. Tenemos pruebas circunstanciales, tenemos pruebas que son bajo el servicio, haciendo el servicio a Dios, porque pueden estar 2 hermanas o 3 hermanas limpiando, haciendo cosas y de repente algo pasó y ya como que hubo una chispita de uno con otro, ahí nomás tírale el cubillón, tira todo, me voy y se va. No, espere, sea paciente, no abandone, no deje. Entonces, y tenemos pruebas que vienen de parte del Señor, pruebas que vienen de parte de Dios. Es decir, diferentes pruebas. En servicio, pruebas generales o también siendo probados por el Señor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que la prueba por donde nosotros pasemos nos va a ayudar porque la prueba produce paciencia. Es decir, la prueba por donde pasamos va a ayudarnos a que nosotros seamos más fuertes, seamos más longánimes, es decir, tengamos paciencia más extendida. Usted tiene una paciencia chiquitita que tiene que crecer. Entonces, para que crezca esa paciencia tiene que pasar por pruebas, por situaciones, porque la prueba produce paciencia. Entonces tiene que aprender a soportar, tiene que a veces aprender a callarse, cerrar la boca, callarse, esperar en Dios, ver la injusticia que le están haciendo, que están obrando, que están operando, y usted callarse y llevar todo en oración a Dios, confiando y esperando en Él. Por eso habla de la paciencia de Cristo, el cual llevaba todo en oración al Padre. Los fariseos se le oponían, le decían, este es un hombre así, el otro así, se junta con esto, se junta con aquello, mirá cómo es, mirá la congregación que tiene, todos pecadores, está Mateo, está María Magdalena, está la otra, y está el otro, ese es una cueva de demonios donde está Jesús. Estaba Jesús, el Hijo de Dios, el Dios vivo, Él era el que estaba llevando. Para los demás era un diablo, pero era el Dios viviente. Entonces hay que esperar, ser paciente en las pruebas, en la tribulación, por donde va a pasar la tribulación. A usted le va a producir un crecimiento, le va a producir paciencia. La tribulación produce paciencia y usted va a poder ir creciendo para poder ir recibiendo más del Señor, porque si el Señor le da más y no creció en la paciencia, va a abandonar. Cuando usted lee capítulo 12 del libro de Corintios, él habla en el último versículo, cuando habla de los dones, de los ministerios y habla de las operaciones de Dios, en el último versículo dice, pero sobre todo habla del amor. Sobre todo el amor. ¿Por qué sobre todo el amor? Porque si no tiene desarrollado el amor, va a abandonar en el servicio que tenga, sea diácono, sea diaconisa, sea obrero, sea evangelista, sea maestro, sea pastor, sea apóstol, sea lo que sea. Si no desarrolla los dones del Señor, el fruto del Espíritu en su vida, usted va a abandonar, va a dejarse, se va a ir. ¿Sabe cuántos pastores abandonaron congregaciones? ¿Sabe cuántos pastores? Yo he hablado con pastores que no tienen más congregación y dijeron así, son todos unos rebeldes, no, son todos de acá, son todos unos rebeldes, son todos malos y no tienen más congregación porque le faltó paciencia.
no puede ser un pastor sin paciencia, no puede ser un pastor sin amor, no puede ser un pastor sin gozo espiritual del Señor, no puede ser. ¿Por qué? Porque es fruto del Espíritu. Y si es un pastor, el Espíritu de Dios seguro está sobre de él. Entonces necesita paciencia para llevar a los hermanos, si no empieza a darle una patada a cada uno. Nunca escuchó usted, si yo fuera pastor, ¿sabe qué? No quedaría uno, seguro. Ni usted quedaría, seguro. Pero gracias a Dios que no es el pastor. Dios puso a alguien para que lo lleve con su espíritu, el espíritu de Cristo, el cual el escritor dice así: y el Señor encamine a la paciencia de Cristo, como Cristo es con nosotros. ¿Cuántas veces fallamos al Señor? ¿Cuántas veces erramos, nos equivocamos, hicimos lo que no debíamos hacer? No tiró del cielo un rayo que vino y lo consumió. No lo consumió. Fue paciente, esperándola. Y usted sigue por la paciencia de Cristo. Entonces tenemos que nosotros apoderarnos, como dice, encaminarnos hacia la paciencia de Cristo, tener paciencia, porque la necesitamos en las diferentes pruebas por las cuales tenemos que ir pasando para que seamos más fuertes y para que podamos recibir lo que Dios tiene para darnos. Si no crecemos en paciencia, por más que el Señor nos dé, la falta de paciencia va a hacer que abandonemos y dejemos. Por eso debemos de crecer en la paciencia y crecer en el amor, sabiendo que la prueba de nuestra fe va a producir paciencia. Entonces nosotros hablamos de la prueba, por ejemplo, en servicio. En el libro de Timoteo, capítulo 2, capítulo 3, segunda de Timoteo 3:10, dice así: pero tú, le habla el apóstol Pablo a Timoteo, has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, persecuciones, padecimiento, como lo que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. ¿Pero qué tuvo? Paciencia. ¿Para esperar en quién? En el Señor. Nosotros podemos pedir algo al Señor, pero tenemos que ser pacientes, esperando lo que Dios nos va a dar en el tiempo de Dios. Como dice el salmista, pacientemente esperé en el Señor. Tuvo que ser muy paciente, tuvo que desarrollar la paciencia y esperar el tiempo de Dios pacientemente. Y esperé, y apareció la operación de Dios. Gracias, Señor, por la paciencia. Si no hubiera tenido paciencia, yo hubiera dejado, hubiera abandonado. Pero hay que ser paciente, como un negocio. Un negocio hay que ser paciente cuando se lo inicia. ¿Por qué? Porque tiene que empezar una rueda que luego de un tiempo prudencial, 1 año, 2 años, recién empieza a ver el progreso. Pero mientras tanto es un trabajo de tirar para adentro, guardar, tirar para hacer crecer un negocio que luego pueda dar buenos dividendos, que pueda servirle para la persona y seguir creciendo el negocio. Pero en un inicio no es. Uno no hace torta frita y la vendo a toda y vuelve a hacer torta frita y la venda. No, hará torta frita, la venderá y hace torta frita de vuelta y ya no le es tan fácil ir a venderla. Entonces ahí hace falta la paciencia. Usted le está pidiendo el don del Espíritu Santo. El Señor nos viene hablando de la necesidad del bautismo del Espíritu Santo. Y usted le pide: Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Yo te ruego, bautízame. Llora, gime, clama. No me lo dio, entonces dejo y abandono. No, tiene que ser paciente en lo que le pedimos al Señor, perseverante en la oración hacia el Señor, perseverar en el Señor, perseverar en lo que le pedimos, perseverar, le pide. Yo le pido, yo quiero, bautízame, Señor, bautízame. Yo les conté de mi experiencia, no le hablo de la experiencia de otro.
Yo le conté de mi experiencia. Apenas entré a la iglesia, los hermanos me decían, bautice, pida al Señor que lo bautice con el Espíritu Santo, que lo bautice. Y yo miraba a los hermanos, cómo hablaban en lengua, me causaba cosa, era algo extraño para mí. Nunca había visto, no sabía que Dios era un Dios vivo, un Dios que hablaba, un Dios que se manifestaba, un Dios que derramaba el Espíritu dentro del corazón. Y comencé yo a pedirle, a rogarle a Dios que me dé, que me bautice, que me dé el bautismo del Espíritu Santo. Y antes de pasar por las aguas del bautismo, Dios me bautizó con el Espíritu Santo. Después pasé por las aguas del bautismo. Pero primero me dio el bautismo del Espíritu de Dios. Entonces, si no somos pacientes para pedirle y ya abandonamos, ¿cómo lo vamos a recibir? ¿Cómo lo vamos a recibir? Mire la paciencia de los niños. Pa, tengo hambre, dame esto. Pa, comprame, dame esto. Pa, comprame, yo quiero galletitas. Pa, comprame. Y hasta que no se le tira en el piso y le hace pataleta. Que si no le compra, se arma, así que al final lo vence y le tiene que comprar para que haya paz. Dice el Señor, si vosotros padres sois así con vuestros hijos, ¿cómo no os dará Dios el Espíritu Santo si se lo pedís? ¿Cómo no le va a dar? Si uno le está pidiendo una serpiente para hacer picar a otro, le está pidiendo el Espíritu Santo para servirle mejor. Le está pidiendo el Espíritu Santo para tener poder, para hablar, para guiar, para iluminar. Le está pidiendo el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo para liberar a los oprimidos del diablo, para abrir las puertas de los presos, para libertar a los cautivos. Le está pidiendo con propósito. No pide porque sí, no, tengo propósito. Yo lo necesito. Para el trabajo que hago yo lo necesito. Entonces, necesitamos nosotros la paciencia, porque sin la paciencia no vamos a poder pasar las pruebas, Entonces hay pruebas que son pruebas en servicio, como dice acá en 2 de Timoteo 3:10, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia. Él había aprendido y había seguido la paciencia de Cristo. Dios lo encaminó hacia la paciencia de Cristo. Por eso le dijo y le pedía a ellos que Dios los encamine a la paciencia de Cristo. Y mi paciencia en persecución, en padecimiento, como lo que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me libró el Señor, pero Él fue paciente. ¿Y dónde fueron estas pruebas? En servicio, estando en el servicio del Señor. Y usted sale a evangelizar y alguien le dice, ¿por qué no va a lavar los platos? Ahí nomás tira los trataditos, me voy a casa. No, tiene que ser paciente. Ser paciente, soportar la situación estando en servicio al Señor y seguir adelante. Un hermano que acomoda, por ejemplo, los porteros. Nosotros sabemos que los porteros están para acomodar a los hermanos y le dice a un hermano, siéntese, mire ahí. Y el hermano dice, se sienta del otro lado. Ahí nomás ya haciendo trompa de elefante, no quiero más la portería, me voy, dejo todo. ¿Se da cuenta por qué necesitamos la paciencia? Tampoco es que lo agarre de acá y lo lleve, le dije acá, no, tampoco es así. Hace falta la paciencia, que seamos pacientes en todas las cosas, paciencia. Entonces Pablo dice, yo me sobrevinieron angustia en Antioquía, en Iconio, en Listra, y yo no abandoné el servicio porque me estaban persiguiendo. Si yo sabía que sirviendo al Señor me iba a pasar esto y sé que yo tengo que seguir, usted sabe que sirviendo al Señor va a venir cosas sobre su vida y también sabe que tiene que seguir. ¿Por qué tiene que seguir? Porque es de Dios. Es un llamado, es una llamada de parte de Dios con propósito. Por eso tiene que seguir, no puede abandonar. Por eso necesita crecer en paciencia para soportar. O aun cuando lo prueba el Señor. Como dice en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 6. Porque el Señor dice, al que ama, disciplina. Lo introduce dentro de una disciplina. Usted estaba haciendo algo y lo introduce en una disciplina que tiene que dejar y hacer otras cosas nuevas. Bueno, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que toma y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo. Porque qué hijo es porque qué hijo
es aquel a quien el Padre no disciplina. Entonces, soportar la disciplina de parte del Señor necesita la paciencia. Necesita paciencia para soportar la disciplina del Señor, que le está diciendo que lo que está haciendo mal y que tiene que hacer de esta otra manera, y a usted, aunque no le gusta, abandona lo que está haciendo y hace como Dios le dice. Eso es soportar la disciplina, no irse enojado. No sé quién le contó, quién le dijo, quién le fue con el chisme al pastor. No, a mí no me vienen con chisme, yo no acepto chisme de nada. Yo simplemente hablo lo que el Espíritu dice a la iglesia, simplemente comunico la voluntad de Dios y Dios se ocupa de hablar en el corazón a cada uno. Dios se ocupa. O si no, tenemos pruebas en generales que pueden ocurrir, como en Lucas capítulo 21, verso 16, que dice: mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Necesitamos la paciencia, no nos podemos quedar sin paciencia. Y también tenemos que tener paciencia en las pruebas que se nos pueden llegar a venir por aflicciones que no merecemos, las aflicciones que nos está pasando. Y tenemos que tener el desarrollo de la paciencia. Como dice en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 20, escuche. Dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Si hizo lo malo. Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Así que tenemos que ser pacientes. Como dice el apóstol, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y si sufrimos, también reinaremos. O como el apóstol Pablo en Romano dice, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. Así que, mis amados hermanos, no desmayemos ante la situación, ante las pruebas que vengan, ante las pruebas, ya sean de parte del Señor, las pruebas ya sean en general, las pruebas ya sean estando en servicio, las pruebas, no desmayemos, ni retrocedamos, sino que estemos firmes. No se olvide, nosotros, los escogidos, no somos de los que retrocedemos, sino de los que estamos firmes sirviendo al Señor hasta el final. ¿Amén? Cierre sus ojos y vamos ahora. Cierre sus ojos un momento. Mi amado Señor, alabamos tu nombre en esta hora, te exaltamos. Padre bueno, te damos gracias, Señor. Muchas gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, por tu Espíritu, Señor, que llena nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú eres el que prueba y nos das la fortaleza, nos das de tu Espíritu Santo para que mediante tu Espíritu estemos, Señor, llenos de tu amor, llenos de tu gozo, llenos de tu paz y la paciencia abunde en nuestra vida. Padre, gracias. Gracias por tu grande amor con que nos amas en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Sí, Señor. Y